2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Les habla Daniel Franco Imanareico, maestro de comunicación y lenguaje. Hoy abordaremos el contenido de poesía y música, recursos estilísticos de clasificación para el segundo de secundaria. Comencemos. La música y la poesía. La música y la poesía siempre han estado unidas entre sí. La música obra en el sonido y el silencio. La poesía obra en la palabra. Sin embargo, las palabras también conllevan sonido y silencio. La música también conlleva significado por sí misma, igual que las palabras. Esta es la estrecha relación que tiene la música y la poesía. Ahora vamos a hablar de la poesía en la música. La música es una de las formas más comunes de ver la poesía. Sin embargo, la poesía también presenta diferentes aspectos como ser, rima, ritmo, coma, etc. Poesía. La poesía es uno de los principales géneros literarios y quizás el más libre en cuanto a cualidades estéticas. Por medio de la palabra, de los sentimientos, de los pensamientos, emociones y reflexiones que puede expresar el ser humano en torno a la belleza, el amor, la vida o la muerte. Para entender mejor la poesía, tiene los siguientes elementos: verso, estrofa, poema. Verso son un conjunto de palabras que forman estrofa. Estrofa es el conjunto de versos que contiene una composición. Poema es la unidad mayor de la poesía sujeto al ritmo. Ahora veremos lo que es la clasificación de la poesía. La poesía se clasifica de la siguiente manera. Poesía épica es un tipo de poesía narrativa que canta las hazañas de unos héroes. Poesía mística explora como tema principal la relación del hombre con Dios. Poesía amorosa expresa los sentimientos de una persona. Poesía surrealista surge un nuevo estilo donde se escribe todo lo que se viene a la cabeza. Poesía concreta es cualquier poesía que usa su forma y estructura visual. Epigrama es una composición poética breve que expresa un solo pensamiento. Recursos estilísticos. Los recursos estilísticos son expresiones que utiliza el autor de obras literarias para hacer más atractivas. Son trucos para llamar la atención del lector. Ahora veremos lo que es los principales recursos estilísticos. Los principales recursos estilísticos se dividen en tres grandes grupos. Grupo fónico, entre los cuales tenemos la aliteración, onomatopeya. Recursos gramaticales, entre los cuales encontramos la elixir, epíteto, anáfora y paralelismo. Recursos semánticos, tenemos la metáfora, personificación, cosificación, hipérbole, paradoja, ironía, antonimia. Ahora veremos lo que son los recursos fónicos. En los recursos fónicos son los que juegan con los sonidos de las palabras. Se buscan efectos sonoros que acompañan al mensaje del texto, entre los que podemos destacar la aliteración. Es la repetición de uno o más sonidos para imitar una impresión sonora o acción. Onomatopeya, imitar un sonido que existe en la naturaleza, como el que hace algún animal. Ahora tenemos lo que son los recursos gramaticales. Llama la atención del receptor por medio de suprimir, añadir o repetir palabras en un texto o alterando su orden en la oración. Entre los cuales tenemos la elixir. ¿Qué es la elixir? Es la omisión de una palabra para repetir o para crear tensión. Epíteto. El epíteto es emplear un adjetivo que no aporta ninguna información nueva. Anáfora. La anáfora es la repetición de una o varias palabras al principio de una palabra o el verso. Paralelismo. En el paralelismo es la repetición de la estructura que forma el verso o la palabra. Entre los recursos semánticos vamos a decir que juega con el significado del texto. Oposición de ideas, identificación o cambio de concepto distinto a lo habitual. Entre lo que podemos destacar
tenemos la metáfora. ¿Qué es la metáfora? Es la identificación entre dos términos, uno real y uno imaginario. Personificación. Atribuir a un ser inanimado características propias de la persona. Cosificación. Lo contrario de la personificación es atribuir características de un animal o cosa o objetos. La hipérbole. Dentro de la hipérbole tenemos la exageración desmesurada, es decir, mucho más que una exageración normal. Paradoja. La paradoja es una idea rara que se considera lo contrario de lo real, o sea, lo lógico. Ironía. Dentro de la ironía tenemos escribir o decir lo contrario de lo que se quiere expresar. Antonimia. La antonimia es escribir o decir dos términos contrarios y siempre suelen ser colocados seguidos. Bueno, mis queridos estudiantes, espero que el contenido sea de mucha importancia para cada uno de ustedes y puedan reflexionar sobre la poesía y la música para poder ver la realidad de las diferentes maneras poéticas. Para reforzar tu conocimiento, te invito a que puedas realizar diferentes poesías de acuerdo a la clasificación presentada para nutrir tus conocimientos generales y poder realizar un mejor producto posible. Hola chicos, el día de hoy trabajaremos los recursos estilísticos. Pero, ¿qué son los recursos estilísticos? Estos también son llamados recursos literarios o figuras retóricas. Son mecanismos que utilizan los escritores para dar belleza a su texto o llamar la atención sobre el lenguaje. Es decir, el autor las usa para embellecer su texto. Estos pueden ser de tres tipos. Los fónicos, que tienen que ver con los sonidos de las palabras. Los gramaticales, que están relacionados con la estructura. Y los semánticos, que tienen en cuenta los significados de las palabras. Dentro de los fónicos veremos dos clasificaciones. La aliteración, que es la repetición de sonidos que evocan una sensación. Y la onomatopeya, que es la imitación de sonidos. Dentro de los recursos estilísticos gramaticales veremos la anáfora, que es la repetición de palabras al inicio de los verbos, y el hipérbaton, que es la alteración del orden lógico de una oración. Dentro de los recursos estilísticos semánticos veremos cuatro tipos. La personificación, que atribuye cualidades humanas a objetos o animales. La hipérbole, que es la exageración que se usa para expresar algo. La comparación, que como su nombre lo dice, compara las cualidades de dos elementos. Y la metáfora, que identifica de manera sutil un objeto con otro. Existen muchos otros tipos de recursos estilísticos. Lo importante es recordar que estos recursos estilísticos, o también llamados recursos literarios o figuras retóricas, son mecanismos que utilizan los autores para dar belleza a su texto o para llamar la atención sobre el lenguaje de los mismos. Ahora es momento de trabajar. Revisa la información que acabamos de compartir y luego elabora un organizador gráfico con la información brindada. Puedes hacerlo en tu cuaderno o de forma digital. Acá te dejo un ejemplo que te puede servir de base para que elabores el tuyo. Bueno, mis queridos estudiantes, hemos concluido el contenido Poesía y Música. Hasta pronto. Se despide su maestro Daniel Franco Imanareico. No olviden seguir y leer los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación. Nos vemos en la siguiente clase. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.